Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que estén acompañándome hoy en esta presentación donde vamos a hablar acerca de la recolección capilar, algunos criterios de decisión, recomendaciones de seguridad, calidad en los exámenes de laboratorio, cuándo sí y cuándo no utilizar esta prueba. Para ello es bien importante que los flebotomistas estemos bien preparados en la toma de muestra, en conocer el material que necesitamos y en conocer también la normativa que nos pueda aplicar. Lamentablemente en México no hay una normativa como tal que nos obligue a seguir o una recomendación, pero sí hay muchas recomendaciones a nivel internacional. Nosotros estamos basándonos en las recomendaciones a ver, no avanza, de CLSI, que es los Procedures and Devices for the Collection of Diagnostic Capillary Blood Specimens, Approved Standard de la sexta edición del CSLI Document, del GP 42A6, que es pues básicamente el que nos va a ir guiando en la flebotomía. Y también en esta presentación me basé mucho en el libro de flebotomía que también recopila, pues básicamente está basado en las recomendaciones de CLSI en estas dos. Entonces, algo que es bien importante y que debemos conocer es que la recolección capilar también puede tener otros nombres como punción dérmica o punción cutánea. En la sesión pasada hablamos acerca de la punción en el talón, que también es una punción capilar. Entonces, en esta sesión no vamos a abordar tanto la punción en el talón, vamos a hablar más de la punción en el dedo, pero ambas son consideradas como punción dérmica o punción cutánea. Es importante también que nosotros podamos reconocer qué pruebas sí y qué pruebas no. Entonces, estamos hablando que el procedimiento capilar, es un procedimiento que es habitual, que está recomendado para infantes y sobre todo para las pruebas de point of care. ¿Cuáles son las pruebas de point of care? Todo lo que se hace en la función del dedo. Tenemos que la glucosa fue una de las primeras point of care. También estamos hablando de point of care, puede ser la hemoglobina glicosilada. Acuérdense que la primera hemoglobina tiene que ser por cromatografía líquida, que es el estándar de oro y que ya se volvió en las actualizaciones de la ADA como una prueba de diagnóstico, sí es por cromatografía. La point of care la utilizamos más para el monitoreo, sobre todo para esos pacientes que necesitan estarse checando constantemente varias pruebas, que de esto también hablamos. Entonces, tenemos aquí que las pruebas capilares o la punción dérmica la vamos a recomendar en niños pequeños o en pacientes donde la venopunción es muy desaconsejada, sobre todo en pacientes que puedan presentar alguna complicación, pacientes que requieran pruebas frecuentes, sobre todo, como lo estaba mencionando, que son las point of care, aquellos que se tienen que estar checando frecuentemente la glucosa. Obviamente no vamos a estar haciendo punciones venosas todos los días o cada que lo necesite, ¿verdad? Entonces, hay pacientes que necesitan estarse monitoreando diario, entonces no se recomienda que sea una punción venosa. Pacientes con quemaduras en las áreas de elección, vamos a ver, sobre todo aquellos que trabajan en hospitales de urgencia, Cruz Roja, de ese tipo, van a tener pacientes de todo tipo. Entonces, conocer que la toma de muestra por función térmica es una opción, nos puede salvar del apuro, ¿no? En niños que sean mayores de 2 años, recuerden que la punción en el talón, hoy estamos hablando de la punción en el dedo, la punción del talón ya pasó, entonces esta, la del dedo, bueno, sí, básicamente estamos hablando del dedo, vamos a recomendarla sobre todo en niños, pero a partir de los 2 años para utilizar las lancetas. Si quieres saber acerca de la punción del talón, que son niños pues recién nacidos de hasta 2 años, esa es punción del talón y puedes checarlo en la sesión pasada. Pacientes geriátricos también que de repente se pueden volver muy difíciles, pacientes con obesidad, sobre todo si no se logran ver muy bien las venas, vamos a utilizar o vamos a seleccionar pues este procedimiento. Y pacientes que ya conocemos que van a tener un riesgo de trombosis venosa profunda, sobre todo en ellos, porque la punción venosa puede traer complicaciones en estos pacientes. Y pacientes que van a llevar una sola prueba, sobre todo los que van a point of care.
Pueden ser también los que se van a checar, por ejemplo, las pruebas rápidas, pruebas de embarazo, todo lo que sea en función, pues para eso es recomendado este procedimiento. Es muy importante, siempre yo lo he mencionado que es muy importante la colaboración, por favor, si son laboratorio, bueno, un hospital, trabajen en equipo. ¿Dónde empieza? Pues obviamente ustedes saben que la calidad preanalítica empieza desde que se selecciona la muestra adecuada. Bueno, desde que se selecciona el estudio que vamos a pedir al paciente. Entonces, desde ahí, sobre todo si estamos en hospitales, el médico debe tomar esta batuta de la calidad desde el momento en que va a seleccionar solo las pruebas adecuadas, no pruebas de más, sobre todo en pacientes que ya se ve que van a ser difíciles, lo mínimo de pruebas que debemos o vamos a necesitar para el diagnóstico, ¿no? Por ahí de repente veo algunos pacientes que el médico lo recomendó a ciertos laboratorios y tienen perfil de 35 elementos y prácticamente el catálogo completo, ¿no? Entonces, por ahí hay que utilizar mucho la clínica, sobre todo médicos, les recomiendo ahí utilizar en pacientes que obviamente se ven difíciles, que son todos los que mencionamos, utilizar o solicitar únicamente las pruebas necesarias. Y pues eso nos va a ayudar bastante a nosotros en el laboratorio para que podamos entregar a partir de poca muestra, pues solo los resultados que van a ser útiles en el diagnóstico. Es bien importante ahora que como flebotomistas, por favor, enfermeros, regañen a sus químicos si no les han enseñado a tomar muestras. Y químicos, ustedes tienen la responsabilidad de entrenar a todo el personal del laboratorio en flebotomía. Es responsabilidad del laboratorio vigilar esta parte. Entonces, es bien importante y es una habilidad que debemos tener en cuenta como flebotomistas. Ahora, algo que necesitan saber es que la sangre capilar es una combinación de la sangre arterial y venosa. ¿Por qué? Pues aquí en esta parte donde se van a intercambiar los gases en los capilares y viene la sangre arterial que va a vertir los desechos a la sangre venosa y pues ahí vamos a tener en cuenta que ciertos valores van a ser diferentes, no son los mismos y no son iguales los valores, digamos, de referencia, o sea, el intervalo biológico va a variar. Eh, Obviamente se recomienda que si hay frío, si por ejemplo en invierno aquí en Monterrey estamos hasta 4 grados, pues el paciente viene del frío, pues hay que hacer un calentamiento de la zona de punción, pues para tener un mayor flujo. ¿Cuánto tiempo? Pues es como 5 o 10 minutos, una temperatura menor a 40 grados. Ahorita te voy a decir exactamente lo que recomienda CLSI cuando ya veamos el procedimiento. Esto nos va a ayudar, bueno, esto nos va a ayudar a que haya un mayor flujo de sangre, pero va a incrementar la proporción de sangre arterial si tomamos punción dérmica. Entonces, algunos valores que se van a ver afectados, aquí tenemos una tabla que nos dice el libro de flebotomía, que el valor va a ser más alto en sangre capilar, la glucosa va a ser más alta en sangre capilar, la hemoglobina normal, y claro que sí el potasio, si se va a analizar en suero. Ahora, el potasio, ahora sí tenemos en sangre venosa, vamos a tener valores más altos como el calcio, las proteínas totales van a ser más altas en sangre venosa y también el potasio, si lo analizamos desde el plasma de sangre venosa. Es bien importante que si vamos, esto no te lo va a decir el médico no te va a dar la indicación, por eso decía, como flebotomistas debemos tener esa iniciativa, ese conocimiento, ese poder de decidir cuál va a ser el procedimiento adecuado que vamos a seguir con el paciente. Entonces, tenemos la obligación los químicos de indicar en el resultado si es un tipo de muestra capilar, porque como ya te dije, van a variar algunos analitos, sus concentraciones. Si es posible, tenemos que ajustar los intervalos biológicos al tipo de muestra en el reporte final. Si ustedes en su laboratorio pueden editar o pueden tener una plantilla para valores de referencia, intervalos de referencia biológicos de muestras capilares, sería lo ideal para que así el médico supiera contrastar. Créanme que a mí me ha pasado mucho cuando cambio intervalos de referencia, a veces los médicos no nos ayudan y cuando ya le hemos visto un decimal o algo, están haciendo, oye, está mal el resultado, el paciente ya debería estarse muriendo con este resultado y a veces no lo comparan, ¿no? A veces se nos queda muy grabado un intervalo, por ejemplo, ¿qué será? La glucosa de 90, 100, 110 y de repente estoy viendo un resultado
que nos dice intervalo normal en 80, pero claro, porque era un paciente pediátrico, un paciente. Entonces los intervalos van variando de acuerdo a la edad del sexo, que recuerdan, y también van a variar de acuerdo al tipo de muestra. Entonces, tenemos aquí también eh, que se me estaba yendo aquí porque estoy pensando en otras cosas. También este procedimiento es recomendado en casos donde a los pacientes les pide el médico repetidamente estudios, por ejemplo, sí, los que ya les decía, como pues estos, potasio, calcio, proteínas totales. Algo bien importante, cuando vamos a hacer repeticiones de estudios, hay que, como ya les dije, la variación varía de acuerdo al tipo, a la matriz, o sea, al tipo de muestra que analizaste. No es lo mismo una glucosa en sangre venosa que en sangre capilar. Entonces, si nos solicita nuestro médico una repetición, debemos repetirla siempre con el mismo método de extracción. Es decir, si a mí el médico me pide, no, necesito que me repitas o que me verifiques el calcio a las 24, 48 horas, no sé, debo seguir el mismo procedimiento. No se vale que primero lo hice con sangre capilar y después lo voy a hacer con sangre venosa. No, porque van a ser diferentes las concentraciones. Ahora, ¿qué limitaciones tenemos? No podemos hacer punción dérmica en sitios inflamados, donde haya drenaje linfático comprometido o una extremidad del mismo lado de donde se hizo la mastectomía. Entonces, si de este lado se hizo la mastectomía, de este lado no voy a poder tomar una muestra de sangre por punción térmica, ni punción venosa tampoco. Eso es algo que aplica para todo. Ahora, ¿qué pruebas no se pueden? Definitivamente no se pueden realizar en punción térmica porque van a estar en contacto con el aire, con este líquido tisular. Definitivamente no, o sea, no. Es la BCG, los tiempos de protomina y el tiempo parcial de toxinas activada. Y cualquier otra prueba que vaya a requerir mucha muestra, o sea, la TP, la TTP y la BCG, no, definitivamente no, ni siquiera lo intenten porque si llega aquí al laboratorio lo vamos a rechazar. Ahora, ¿qué pruebas sí? Ya les dije cuáles no, ¿qué pruebas sí? Sí podemos tomar una muestra con función dérmica para biometría, para química sanguínea, para pruebas serológicas. El criterio es la cantidad de muestras, entonces hay que tener en cuenta que el laboratorio se va a ver impedido de realizar múltiples repeticiones, verificaciones cuando tenemos una muestra mínima. Y también el valor muerto que ocupan nuestros analizadores. Médicos, la recomendación, soliciten los estudios que sean absolutamente necesarios. Ahora, ¿cuál es la profundidad de las funciones que se recomienda? O sea, no deben exceder ¿cómo se llama? Pues esta profundidad. Estoy divagando otra vez. La punción del dedo, pues aquí va a ser de 3 milímetros lo máximo de la punción. La punción en el talón máximo de 2 milímetros y la punción en el talón de prematuros y neonatos de 0.5 a 0.85 porque queremos evitar que bueno, el bisel o la hoja de la lanceta llegue al hueso, porque si no vamos a tener complicaciones, lo que queremos evitar. Ahora, me van a decir, ¿y cómo voy a estar midiendo ese volumen? Pues no se preocupen, ya hay material diseñado. Es importante nunca escatimar en el material que vamos a utilizar, porque lo único que estamos haciendo es poner en riesgo a nuestro paciente y también hasta a nosotros. Ese es el material adecuado para una toma de muestra de punción dérmica. Entonces aquí tenemos, para que ustedes vayan a identificar un poquito los colores, esto ya es para niños mayores de 2 años y adultos, los podemos utilizar. Va a depender de la cantidad de sangre que necesitemos. Entonces, la morada es para flujo bajo, la rosa para flujo medio y la azul para flujo abundante. Si podemos notar la diferencia de la hoja, pues aquí sí se puede ver. Entonces, aquí estamos viendo una mano de adulto que están utilizando una hoja acuérdense, es flujo medio. Entonces, estas lancetas, aguas con esto, porque por ahí podemos tener muchas que nos fueron sobrando de las pruebas COVID. Y estas definitivamente no las vamos a utilizar para las pruebas de laboratorio. Estas únicamente son para las pruebas de point of care, porque nada más nos van a dar la cantidad necesaria que necesita una prueba de point of care y nosotros en el laboratorio necesitamos más que eso. Recomendaciones, ahí vamos para allá. Bien importante, en la punción dérmica, pues les decía, en adultos mayores de 2 años, hay que preferir el dedo medio o el dedo anular en el bulbo carnoso del dedo. En esta parte es donde se va
a realizar la punción y la punción debe ser perpendicular a los surcos de las huellas dactilares. Es decir, no vamos a funcionar de esta manera que quede el corte como van las huellas dactilares, sino vamos a aprovechar así transversal o perpendicular para que la sangre pueda fluir hacia los lados. Esto nos va a ayudar bastantísimo a tener una toma, bueno, a que la sangre fluya hacia los tubos de manera más fácil. Entonces, hay que considerar, siempre tomen en cuenta que su laboratorio debe estar equipado para procesar muestras en contenedores pequeños o muestras capilares. No todos los laboratorios tienen la capacidad, no, nosotros obviamente sí, oye, ¿qué está pasando con mi imagen? Pero bueno, es siempre importante respetar la proporción anticoagulante, que el laboratorio cuente con la tecnología y la comunicación con el médico y el laboratorio es bien importante. No simplemente decir, ay, este resultado no me sirve, voy a descartar. Tengo que hablar al laboratorio para saber qué está pasando. A mí me ha pasado muchísimo donde ya se lo fueron a hacer a su lab, ya se lo hicieron en Moreira 2, 3 veces a los 10 días y obviamente un resultado va a ser diferente, pero el médico nunca se tomó la molestia de saber cómo le tomamos la muestra o simplemente decir, oye químico, ¿me puedes verificar este resultado? Es lo más fácil porque si no preocupamos de más al paciente y luego los pacientes pues ya saben, andan quemando medio mundo en Facebook y todo, y a veces con razón y muchas veces me ha tocado sin razón por esta situación donde de repente no hay comunicación, ¿no? Me ha tocado reciente así un valor de un tiroideo, recuerdo una TSH, donde el paciente se lo fue a hacer Swiss con 8 días de diferencia, creo, y le salía un poquito más bajo, pero eran, o sea, ni siquiera llegaba a la unidad, solo que quedaba en el intervalo, entonces el paciente y el médico simplemente desechó este resultado porque dijo que no servía porque no era como esperaba, ¿no? Recomendación también súper bien importante antes de iniciar el procedimiento, hay que tener todo el material a la mano. Todo lo que vamos a ocupar hay que tenerlo listo. Ya cuando seleccionamos el sitio de la punción, ya les decía, si hace frío, hay que calentar la mano 42 grados durante 3 minutos. Midan la temperatura, ahorita ya con los termómetros infrarrojos es bien fácil, pero si se exceden de esa temperatura pueden provocar pues quemar la zona del paciente, pues, ya me imagino cómo se les va a poner. Utiliza de preferencia el alcohol isopropílico a 70 para la asepsia y espera que seque, no lo soples. Por ahí me ha tocado conocer o escuchar de memes que le soplan, no porque van a contaminar con sus bacterias. Yodopovidona eleva la bilirrubina, el ácido úrico, el fósforo, el potasio, jamás cuando vamos a hacer pruebas de tamiz natal o cualquier hormona. Ahora, ¿qué vamos a hacer antes de la punción? Hay que dar un masaje, podemos dar un masaje en el área proximal, masaje suave para provocar que la sangre fluya más fácilmente y hay que sostener el dedo firmemente, hay que sostenerlo muy firme, activar el mecanismo de punción y no levantar inmediatamente, o sea, ya una vez que punce, no hay que levantar rápidamente porque podemos, a lo mejor no se activó el mecanismo de punción, demora un poquito más y no va a penetrar, ¿no? O hay que contar hasta 1 hasta 2 y asegurarnos que la función pues sí se haya llevado a cabo. No retirar tampoco rápidamente porque podemos provocar el rasgado de la piel y eso pues puede provocar también hemólisis. Después de que hicimos la punción, ya desechan su lanceta en el contenedor rojo. Si la sangre no fue suficiente, tenemos dos oportunidades. En la mayoría de los hospitales, centros médicos, solo se recomienda 2 punciones no más. Entonces, tenganlo mucho en cuenta o pidan a alguien más que los pueda asistir. Una vez que ya hicimos la punción, entonces hay que limpiar la primera gota. La primera gota no se recolecta. Esta gota la vamos a limpiar, bueno, con la gasa. Y ahora sí, podemos aplicar un poquito de presión cerca, no sobre el área, un poquito más arriba, pero nunca un masaje constante, no estar ahí porque podemos provocar la hemólisis. Entonces podemos presionar y soltar, pero no estar haciendo este masaje constante todo el rato. Porque bueno, es que si utilizaste tu lanceta correcta, que ya está calibrada, digamos, para un flujo, no vas a necesitar esto, va a ser muy fácil. Por eso es importante utilizar el equipo adecuado. Entonces, una vez que ya tenemos las primeras gotas que sí vamos a recolectar, hay que tocar ligeramente la cuchara del tubo. Esta es la parte de la cuchara, la que está señalada en el círculo,
para que ligeramente, pues por capilaridad va a hacer que caiga en el tubo. No hay que raspar la piel con el tubo de esta manera. No tengo un tubo a la mano, pero por aquí puedo tener alguno. No rasparlo. Vamos a ver, vamos a ver. Sí tengo tubos, sí tengo. No hacer este raspado así para recolectar, sino nada más tocar. Este no tiene, es de la marca Mini Collect. No tiene cucharilla, pero hay otros de otra marca. Vean como si tenía tubos yo. Entonces, este tiene la cucharilla, entonces esta parte de la cucharilla lo usamos para, ahí aquí está, lo usamos para recolectar. Entonces, así como nos lo indica, vamos a tocar nada más esa punta, pero no raspar. Los tubos deben permanecer hacia abajo, o sea, siempre deben permanecer como así. No lo vamos a voltear, o sea, de esta manera. Entonces, vamos a tratar de llenarlos en menos de 2 minutos para que no haya contaminación con el líquido tisular. Les decía, si utilizaron una lanceta correcta, pues no van a tener el problema, ¿no? Obviamente, para llenar los tubos que necesiten. Y ahorita les voy a poner una imagen de hasta cuántos tubos pueden obtener. Entonces, también si están utilizando las lancetas que son para los point of care, pues obviamente no les va a dar. Y una vez que tenemos la primera gota, golpeamos de esta manera, así, así, golpeamos suavemente el fondo para que baje la sangre y tapamos y ahora sí vamos a mezclar. Hay que mezclar todo lo que tenga aditivo, sobre todo pues el tubo lila que trae anticoagulante, pues vamos a mezclarlo de 8 a 10 veces. Algo bien importante, aunque sean tubos pequeños, hay que respetar la proporción de anticoagulante. Este, por ejemplo, viene graduado, tiene 2 líneas, no quiere decir que podemos llenarlo a la mitad, no, esta línea pues es para que te vayas dando cuenta cuánto te falta, obviamente. Eh, Sobre todo los que tienen anticoagulante hay que aforarlos correctamente. Pues es de 500 microlitros, entonces 500 no creo que no les vaya a dar en una punción. ¿Qué tanta sangre puedo obtener? Pues miren, en una punción, y este fue en una punción del talón, el químico Carlos nos comparte aquí que pudo recolectar hasta cuatro muestras, bueno, fueron 5 muestras. Entonces, es suficiente con eso recolectarlo para que se procesen la mayoría de los estudios que le podemos solicitar. Obviamente, a partir de esto no vamos a solicitar un perfil bioquímico de 35, aunque si ustedes, por ejemplo, con esos 3 tubos, a lo mejor yo fácilmente en mi laboratorio sí puedo procesar 35 elementos porque tengo equipos que utilizan muy poca muestra, pero ya todo en conjunto, ¿no? Entonces, eso es muy bueno para poder procesar muchas pruebas, de hecho la mayoría. ¿Cuál es el orden del llenado? Pues vamos a procesar, en este cambio un poquito con la punción venosa, entonces la primera va a ser el tubo lila, después los tubos con heparina de litio, heparina de litio y gel, después el fluoruro de sodio, el de gel separador y sin anticoagulante. Entonces, en ese orden, vamos a ver ahora un video, ya por último, que nos comparte el químico Carlos para la pulsión. Aquí lo estamos viendo. Vamos a reaccionar a su video. Vean, ahí está la punción en el dedo. Está limpiando la primera gota. Ahí está, la primera gota la va a desechar, ¿no? Y empezamos. Vean que el flujo, pues sí se ve bastante abundante. Entonces, bueno, algo bien importante ahí es el uso de guantes, porque estos accidentes pueden ocurrir, pero si nos estamos protegiendo adecuadamente, está excelente. Y vean, el flujo de sangre está siendo bastante abundante para poder llenar ese tubo. Les va a alcanzar aquí también para otros tubos. Entonces, sí se dan cuenta que uno, ahí podemos apreciar que es bien importante el uso de nuestro equipo de protección, porque como quiera vamos a tener accidentes, eso no está exento, y sobre todo en estos procedimientos que son muy difíciles, pero sí es bien importante que también, pues veamos que el flujo de sangre, pues sí le dio, entonces fue bien suficiente, ¿no? Entonces, ya con esto concluimos. Espero que hayan quedado dudas, que hayan quedado interés, que puedan preguntar, pueden estar enviando los mensajes. Yo los veo en una próxima sesión. Muchísimas gracias al químico Carlos Río por las imágenes que nos comparte y este video. Y pues bueno, nos vemos en un próximo episodio. Adiós, bye.